Ya estamos grabando. Bueno, les decía que vamos a llevar el curso de Mecánica de Suelos 1, sección J. Jóvenes, yo soy la ingeniera Luisa Schwan y yo soy la profesora del curso. Este horario vamos a tener un apoyo con jefe de prácticas, pero todavía no lo han asignado, todavía estamos cuadrando los horarios en el departamento académico, ¿ok? Pero más que nada para nosotros no dejar esta hora libre, vamos a aprovechar y comenzar con el curso. Hay varias cosas que tenemos que coordinar, entonces vamos a hacerlo ahora, ¿ya? Y también pues darle las pautas para que ustedes tengan conocimiento de qué manera se va a llevar el curso. Ahora vamos a elegir, van a elegir a su representante, un delegado, uno de sus compañeros, para que nos pueda apoyar en la mejor coordinación. ¿De acuerdo? Eso lo vemos ahora. Y quizás ya ustedes estén, o si hay algún voluntario, sería excelente, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ustedes son 35, se han matriculado, ya veo que hay 32, estamos la mayoría. En las clases sí, decirles, bueno, es una recomendación también para todos los otros cursos que ustedes lleven, ¿no? Que siempre busquen, que siempre traten de participar, ¿no? Al menos en la clase, ustedes recién están comenzando en la especialidad en mecánica de suelos 1 y pregunten todo lo que no les quede claro, los que les llame la atención, lo que les inquieta. Pueden participar de cualquier forma, ¿no? Abriendo su micro, en cualquier momento de la clase pueden intervenir, no hay ningún problema en que interrumpan, o si lo prefieren también por el chat. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación que yo les hago. Y bueno, ténganlo en cuenta, ¿ya? Para que sea pues una clase dinámica, ¿no? Bien, entonces vamos a... Ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla. Sí, se puede cerrar, profesor. Ya, bien. A ver, ¿por dónde comenzamos? Ya está la mayoría. Está la mayoría. A ver, vamos a pasar la lista, pues, ¿no? Una vez ya, vamos a pasar la lista. Estamos 35. Estamos 35. Ya muy bien, todos están con sus fotos en sus perfiles, ¿no? Por lo menos con las fotos para conocerlos. Este ciclo se va a ya retomar la semipresencialidad, entonces eso va a ser muy conveniente, ¿no? Hay varios del 2020. 2020. ¿Ustedes han llevado, han hecho los cursos presenciales? ¿Alguno de los No, ciclos? no, yo Creo que no. ustedes es el grupo que ya viene virtual desde que ingresaron, ¿no? Hay un buen grupo, si no me equivoco. Sí, todo. Bueno, muchachos, ahora ya poco a poco vamos a retomar la normalidad, pues. Ahí veo chicos también de 2019, un poco más afortunados, se puede decir, ¿no? Ya no, ni recuperación va a haber, ya eso ya está perdido. Entonces, Dime, no te escuché bien. no, que sí, lo que todo fue virtual, todo lo usamos simplemente simuladores, datos ya sacados, que lo sacaron, no, no, pero de ahí a laboratorios no, creo que ya se ha perdido, no, no, es algo que ya no se recupera ya. Sí, pues eso es pero al menos ustedes en suelos turnos sí se tiene que hacer laboratorio presencial a partir de este ciclo, ese es el compromiso de las autoridades, ¿no? Pero, por ejemplo, sus compañeros que les tocó llevar suelos 1 y suelos 2 en pandemia, ellos sí, ha sido todo así lo que había, ¿no? Hacer uso de videos en YouTube, explicarle lo mejor que se podía,
pero no hay nada como el contacto directo, ¿no? Con el material, con los equipos que hay en un laboratorio. Las prácticas, tengo conocimiento de que en realidad el laboratorio va a ser ¿cómo le puedo decir? Operativo, parte operativo y parte demostrativo, ¿ya? Pero al menos van a poder ir al laboratorio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando es operativo, por grupos hacen todito el procedimiento, ¿no? Pero eso implica pues mayor cantidad de estudiantes, más cercanía, ¿no? Y vamos a ver cómo lo han manejado en ese aspecto ahora los encargados de laboratorio, ¿no? Pero al menos van a poder estar ahí en laboratorio, ¿no? Pisar un laboratorio. Justamente lo que ven atrás, ¿no? En mi fondo de pantalla es el laboratorio de mecánica de suelos. ¿Ya? Probablemente ustedes hayan ido por la facultad en algún momento, ¿ya? Ahí donde van a hacer las prácticas. Bien, entonces comencemos. A ver rápidamente, Joseph Abregú, ahí estás, ¿no? Ya te vi. Buenas tardes. Ah, sí, sí. Buenas tardes. Raimundo Álvarez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Misael Balabarca. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Esaúl Valdeón. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Franco Camacho. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Fabricio Casas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Casasola. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Josué Díaz. Josué Díaz. ¿Está? ¿No está por el chat? En una clase pasada comentaron que estaba en el hospital. Ah, sí, ustedes conmigo son 35, ¿no? En realidad hay 34 Sí, sí. nada más en la sala. Ya, entonces está mal, ¿no? No sé, ojalá que se mejore. Milenka Galván. Presente, profesora, buenas tardes. Areli García. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Josué Herrera. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego Lipa. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Wilder Machaguay. Axel Marín. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Angélica Mendoza. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Yacer Miranda. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Marco Navarro. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ordinola. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro Oropesa. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Paucarhuanca. Presente, profesora, buenas tardes. Nicole Pérez. Presente, ingeniera, buenas tardes. César Quijaite. César Leonardo. Ángel Ramos. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Sharon Sánchez. Buenas tardes, ingeniera. Presente. Buenas tardes. Cristian Silva. Presente, profesora. Buenas tardes. Óscar Solís. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Jan Solís. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Yordalí Soriano. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Marlon Tafur. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Ricardo Uceda. Buenas tardes, profesora, presente. Boris Usuriaga. Buenas tardes, ingeniera, presente. Darlin Vallejos. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Vega. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Alonso Villacorta. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Yactayo. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces ustedes supongo que se conocen, mismo código, vayan coordinando quién va a ser el delegado o quién se ofrece voluntario, ¿ya? Después le voy a preguntar quién fue el elegido o el voluntario. Vamos a comenzar de una vez. Como esta es hora de práctica, jóvenes, vamos a darle todas las pautas para las prácticas del curso, ¿ya? Para que ustedes tengan conocimiento.
Hay algunos archivos que les colgué en el aula virtual. No sé si han visitado el aula virtual. ¿Han entrado hoy día? De todas maneras, le voy a pasar este archivo que están viendo. Es el que vamos a usar para poder hablar de los alcances del curso, ¿ya? Ahí está cargando. Es lo que hemos preparado. Básicamente, acá hay parte del sílabo. El sílabo también lo va a pasar, que hemos actualizado. Sílabo 2022-1. 2022-1. También está en el aula virtual. Como les decía, acá vamos a explicar el contenido del sílabo y vamos a explicar los alcances del curso, qué es lo que se busca, algunos conceptos más que nada de las unidades que tiene el curso y lo que vamos a ver en laboratorio. A ver, ¿cuál les presento primero? Este, ¿no? Ya, primero, después vamos a ya, donde está resumido las prácticas. Acá necesito el nombre del delegado o la delegada. Ya, entonces, ya tienen ustedes el sílabo. Somos la sección J. Nuestra clase es viernes de 10 a 1. Ahí están las competencias que esperemos que al terminar el curso ustedes puedan aprovechar y tener todas esas habilidades, ¿no? Cada uno de los conocimientos que se da en cada unidad. Hay estas unidades, según el contenido, según lo que se quiere, nos va a demorar probablemente 1 o 2 clases, algunas un poco más extensas, hasta 3 clases podría ser, ¿no? Por ejemplo, la parte de compactación. En la primera unidad, que comenzamos la primera semana de clase, que ya estará la otra semana, ¿no? Por el feriado que cae esta semana. Vamos a conversar acerca de la aplicación de la mecánica de suelos en las diferentes obras de ingeniería civil, ¿no? Ingeniería civil, obras civiles, construcciones, edificaciones de todo tipo, ¿no? Cómo interviene ahí la mecánica de suelos o la geotecnia en general, ¿no? Algunos casos particulares que se da dependiendo del tipo de obra, cómo se va a usar. Digamos pues que el uso más frecuente en el suelo es para cimentar, ¿no? Eso es lo que todos tal vez tengamos idea, donde se ubica una edificación, cualquier tipo de obra en el suelo. Entonces, ¿y cómo debe de ser ese apoyo, esa cimentación de esa estructura para que sea estable? ¿Ya? Entonces, todo eso se ve acá, aunque en realidad vamos a conversar de cómo es ese efecto, qué es lo que se requiere para que sea estable, porque no vamos a hacer un curso de cimentaciones, obviamente, ¿no? Un estudio más avanzado, por decir, calcular la capacidad de carga que resiste ese suelo, calcular cómo se va a sentar, ya son materia de otro curso, ¿no? En suelo 2. En suelo 2 se ve parte de ese análisis, ¿no? Que ya ahí entramos ya a determinar algunas propiedades, algunos parámetros con algún fin particular. En suelos 1 lo que vamos a ver es la caracterización del material, ¿ok? Es decir, identificarlo, cómo es, clasificarlo, tiene plasticidad, está humedad, está húmedo, está seco, in situ, ¿ya? Entonces todo eso se llama caracterización del suelo. El conocimiento de esas propiedades importantes que tiene el material. Como ven, acá hay varios temas, ¿no? A ver, muchos de ellos tienen que ver con los problemas que se causan al suelo por algún determinado
digamos, por efecto de alguna estructura. Por ejemplo, hay estructuras que van enterradas, ¿no? Los túneles, los muros de contención, ¿no? Como esa interacción entre la estructura y el suelo. ¿Qué más? El suelo también se usa para construir. Ahí tenemos las canteras, los materiales de préstamo. ¿Qué son? También provienen de suelos que son apropiados. ¿Qué más? Voy a tener una obra que tiene vibración. Un molino de esos que hay en las minas, ¿no? Entonces, ¿cómo se cimienta? Entonces, esto va a ser diferente que una cimentación de una edificación estática, ¿no? ¿Cómo influye si es que hay un terremoto? ¿Qué más? Hundimiento regional, una serie de problemas que se puede dar, jóvenes. Ya acá se está poniendo solamente algunos ejemplos. Entonces, todo eso vamos a conversar, ¿ya? Para ver qué alcance tiene esa especialidad. En la unidad 2 ya comenzamos al estudio en sí del suelo desde la parte del origen. Cómo se origina el suelo, a partir de qué procesos. Ustedes han llevado geología, ya tienen conocimiento de lo que son las formaciones geológicas, tipo de roca, qué cosa es el intemperismo, etcétera, ¿no? Entonces, el suelo, pues, es parte de ese intemperismo de las rocas, ¿no? De todo ese proceso geológico que se da. Y vamos a estudiar también acá los tipos de depósitos que se dan en suelos, de suelo según como se haya dado ese proceso. ¿Ya? Entonces, eso muchas veces, cómo se originó el suelo, explica el comportamiento que tiene más adelante. Por ejemplo, ahí tenemos los suelos aluviales, tenemos los suelos, pues, eólicos, los suelos residuales, lo que quedaron ahí, no ha tenido transportes, ¿ya? Entonces, este tema también es bien amplio, ¿ya? Entonces, como comprenderán, acá los conocimientos geológicos también es importante para poder entender, ¿no? Cómo se ha dado ese proceso de la formación del suelo. Bien, entonces hasta acá es teoría, repaso tal vez de lo que ya ustedes han estudiado en geología. Acá comenzamos analizando ya el suelo, viendo sus propiedades. Algunos parámetros hay que determinarlo. Su laboratorio 1 tiene que ver con este capítulo. Ahí se va a determinar, por ejemplo, densidades, contenido de humedad. Vamos a entender qué cosa es una gravedad específica. Y vamos a descomponer el suelo considerando que son 3 componentes claves, ¿no? 3 componentes claves: sólido, agua, aire. ¿Ya? Entonces, este es el modelo que vamos a emplear para poder establecer esa relación entre las fases del suelo. Ahí 4, 5, 6. Acá, a partir de acá ya comenzamos a estudiar el suelo según sus grupos. Esto de acá, la unidad 3, es de forma general. Vamos a estudiar los componentes de todos los tipos de suelo. Ya una densidad, una gravedad específica, eso se aplica a cualquier tipo de suelo. Por eso se dice son propiedades, índices es la caracterización básica, ¿no? Acá vamos a estudiar algunos componentes en particular para determinado tipo de suelo. Por ejemplo, acá estamos separando suelos granulares y suelos finos. ¿Qué entendemos por suelo granular? ¿Tienen idea? ¿Alguno de los suelos que hayan podido ver en algún sitio? Suelos granulares, suelos muy finísimos, que una granulometría muy fina, no sé qué palabra buscar. Un ejemplo de repente que algún sitio donde se les ubica. Sí, no lo he visto más que, no sé, la tierra que traían por mi concepto. Ah, muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Quién me da una idea de un suelo granular? De repente, si les pongo acá, ¿me entienden cuando digo suelos finos?
De repente la nomenclatura todavía no la manejamos, ¿no? Pero si yo le digo, denme un ejemplo de suelos arcillosos, ¿lo entienden mejor? Si les hablo de arcillas. Ahora, en geología también hay una roca que se llama arcilla, arcillita, ¿no? Ya, entonces acá sí no vamos a confundir, ¿ya? Acá vamos a hablar de suelo fino. Entonces, justamente eso es lo que vamos a poder identificar, vamos a estudiar, que va a haber un grupo que le vamos a llamar los suelos granulares y acá los suelos finos. Acá, si estos son suelos finos, acá pues esto va a ser lo contrario, suelos gruesos o suelos granulares. Entonces, ¿qué me define cuál es cuál? ¿Saben cuál es cuál para definir cuál es fino y cuál es grueso? El tamaño. ¿Ya? El tamaño de las partículas del suelo. Hay algunos suelos en los cuales ustedes pueden ver a simple vista las partículas que lo componen. Hay otros que no. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, este de acá, al ser un suelo que tiene tamaño más grande de partículas, también va a influir en su comportamiento. El arreglo que se encuentra in situ, más que nada es por gravedad, porque al ser partículas más gruesas, ¿no? Se acomodan por su propio peso, ¿no? En cambio acá no, las partículas son bien pequeñitas, ¿no? Muchas de ellas hay que verlo todavía por microscopio, entonces peso no tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo se arregla, cómo se puede ver esos componentes de un suelo fino? Ejemplo de un suelo fino. Todo el mundo ha visto alguna vez un jardín, ¿no? O ha estado en un sitio donde le dicen, este es tierra chacra, y es el material, pues, como decía, arcilloso, limoso, ¿no? Muchos de ellos se puede tomar en trozos, ¿no? Como si fuera un adobe, ¿ya? Ustedes dirán, ya tengo un trozo de suelo fino, pero en realidad, ¿cómo veo el tamaño de ese material? No lo podemos ver a simple vista, son partículas pequeñas. Pero ¿por qué ustedes tienen ahí un trozo de material que es cohesivo? Porque estas partículas pequeñas tienen un arreglo por enlaces químicos. ¿Ya? Estas partículas están cohesionadas entre sí por las fuerzas iónicas. ¿Ya? Entonces, este comportamiento va a ser diferente que el de acá. Ya esto se arregla por gravedad, por su propio peso, son más gruesos. Ya esto no, esto tiene la tendencia de estar, pues, como no son pesados, de atraerse, ¿no? Entonces, justamente, acá viene otro problema, o otra característica, digamos, de este suelo, que es la plasticidad. ¿Ya? Entonces, va a haber algunos tópicos pues, que corresponde a cada grupo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, granulometría, lo vemos acá. Forma, tamaño de las partículas, un ensayo de análisis granulométrico, esos datos, cómo lo uso, puedo mezclar dos suelos, vemos acá mezcla de suelo, ¿qué mezclamos? Mezclamos las granulometrías, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo vemos acá. ¿Qué cosa es densidad relativa? Tiene que ver bastante con el arreglo que tiene el suelo en campo. Ya tiene que ver con, como su nombre lo dice, la densidad. Un suelo que tiene más resistencia es el que está depositado con una mayor compacidad, tiene la densidad más alta. Quiere decir que las partículas están bien unidas entre sí. Los vacíos es poco el porcentaje de vacío que pueda tener. ¿Ya? Ese es un tipo de suelo granular que pueden tener. Como también pueden tener otro suelo granular que está totalmente suelto. En tamaño sí son grandes, pero está suelto. Ejemplo, una arena de playa. La arena también es un suelo granular, pero es diferente si yo hablo de un suelo granular, una grava, por ejemplo, esos materiales que hay en el lecho de los ríos, ¿no? O el depósito de Lima, la grava de Lima, son partículas más grandes, ¿no? En cambio, una arena de playa es más pequeño, pero es un suelo granular, ¿no? Entonces, una arena suelta, por decir, ¿no? Entonces, la densidad no va a ser tanto como un material más denso, ¿no? Y entonces, obviamente, también puede influir el tamaño de las partículas, ¿no? Entonces, todo eso va a influir en el comportamiento de los suelos granulares.
dos suelos gruesos, si tienen la misma granulometría, quizás se pueda pensar que se comportan igual, pero no es así. La distribución granulométrica puede ser igual, pero la compacidad, ese arreglo que tiene en campo, ahí puede estar la variación. Y los suelos finos. Como ven acá, vamos a ver este componente físico, las arcillas. Cuando estudiamos acá clasificación, vamos a mirar acá de una vez. En este capítulo vamos a darle un nombre a los suelos. Va a haber acá suelos que se ubican acá, en este grupo de los suelos granulares. A esos suelos le vamos a dar un nombre. Ya como también acá, también van a tener ahí sus características, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para clasificarlo justamente hay unos sistemas que vamos a ver acá, ¿no? ¿Y qué datos necesito para clasificar? Los datos de la granulometría y los datos de la plasticidad. Es decir, voy a analizar las propiedades básicas de ambos componentes, ¿no? De los suelos gruesos y de los suelos finos. Obviamente va a clasificar aquel como fino como granular cuando predomine más, ya sea estas propiedades, granulometría, tamaño de partículas o esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Pregunten, si no hay algo, si hay algo que no entiendan. Ya, entonces vamos a pasar esto. Más adelante hay otras diapositivas sobre lo mismo, ya ahí vamos a explicar mejor. Ahí ustedes tienen el PPT. En la unidad 7, bueno, acá esperemos llegar al parcial, por lo menos tenemos que acabar la unidad 5. ¿Ya? Es probable que la unidad 6 todavía la vemos después del parcial, ¿ya? Nosotros vamos a ir lentos, pero seguro, ¿ya? En algunos capítulos nos vamos a demorar más, vamos a conversar ampliamente, si ustedes tienen preguntas, etcétera, ¿ya? Entonces, esto de acá normalmente estamos desarrollando después del parcial. O si vamos bien, de repente antes del parcial, ¿ya? Pero debemos acabar suelos finos. Y luego vemos compactación. Esto ya es una técnica de mejoramiento de suelos. Hasta clasificación ya tenemos lo básico, ahora vamos a ver qué más sigue. ¿Qué alternativas hay para poder mejorar un suelo que de repente es débil, ¿no? Si yo tengo un suelo granular que es suelto, no es tan apropiado para cimentar ahí, ¿qué puedo hacer? Compactamos. Entonces, esto es toda una técnica, ¿ya? Va a haber un procedimiento para asegurarnos que la compactación sea eficiente, ¿ya? Hay compactación de laboratorio como compactación de campo. Vamos a hablar acá de las energías que están involucradas. Vamos a hablar también de que no solamente es compactar, digamos, en campo usando un rodillo, haciendo proceso constructivo, no. Tenemos que compactar con la mira de cumplir un requisito de calidad. ¿Qué quiere decir? Que el resultado final tiene que quedar ok, tiene que cumplir especificaciones. Entonces, por eso tenemos acá. Acá ve compactación, relación, influencia de la compactación. Bueno, esto es muy general. ¿Ya? Esto es lo punto básico se ha puesto. Prueba de compactación, acá está. Prueba de compactación. Y vamos a ver el caso del suelo con agua. ¿Cómo es el efecto cuando un suelo está saturado y cuando el agua tiende a pasar la masa de suelo? Hay obras que están en esa condición. Por ejemplo, yo puedo tener un sitio donde el nivel freático está alto y en ese sitio tengo proyectado colocar una cimentación. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si es que hay flujo de agua. O en las estructuras hidráulicas, ¿no? El diseño de una presa de tierra, un dique, ¿no? Esas estructuras están diseñadas para contener el agua. Entonces, es frecuente y está hecho para que el agua pueda pasar a través de ellos sin generar, pues, problemas, ¿no? Entonces, acá se van a generar presión de poro, ¿ya? Ese es grábense esto, presión de poros, ¿ya? Presión de poros está relacionado con el agua en el suelo
está relacionado con esfuerzos efectivos. De alguna forma, la existencia de presión de poro va a disminuir la resistencia que tiene un suelo. ¿Ya? Entonces, este capítulo es bastante interesante, pero también es bastante analítico. Ya acá hay que estudiar, hay bastante fórmula que vamos a ver, problemas, hay que entender lo que está pasando, ¿no? La unidad 9, vemos acá las formas que existen para poder investigar un determinado sitio, para poder estudiar el suelo. Para cualquier tipo de proyecto, de cualquier obra, es básico primeramente saber dónde se va a ubicar, dónde se va a cimentar. Entonces hay que hacer el estudio del suelo previamente al diseño de esa estructura. ¿Y cómo se hace el estudio del suelo? Hay que excavar, ¿no? Hay que dejar expuesto el perfil a la profundidad que sea apropiada dependiendo de lo que se va a colocar y analizar, ¿no? Cómo está el suelo, está estratificado, cómo es esa estratificación, está saturado, etcétera, ¿no? Y cómo lo hago. Hay equipos que nos vayan a ayudar a ese trabajo, ¿ya? Entonces se ve acá. Acá les estoy poniendo la bibliografía recomendada para la teoría. El DAS, este libro, le va a servir bastante en todos los cursos de suelos. Tienen varios volúmenes de este autor. Le estoy recomendando Fundamento de Ingeniería Geotécnica. ¿Ya? Hay otro libro, por ejemplo, hay el libro de cimentaciones, ¿no? Hay otros títulos también que es del DAS, ¿no? Está traducido al español y es bastante didáctico, ¿ya? Es bueno que esto lo tengan. Yo le voy a compartir también algunos libros, vamos a coordinar para poder darles acceso, ¿ya? No solamente eso, sino otros más que también le van a servir. Pero como libro de texto, esto de acá. Ya nosotros vamos a ir avanzando. Ustedes saben pues que en una presentación no vamos a pretender ponerle toda la teoría, ¿no? Seleccionamos lo más importante, tratando de que sea bastante didáctico, ¿no? Evitando poner demasiado texto, ¿no? Porque esa no es la idea de una presentación, ¿no? El curso se lleva pues con libro de texto, estudiando, también ahí ya viene de parte de ustedes que puedan, están llevando el curso, no se van a basar solamente en lo que le damos acá en las presentaciones, ¿no? También tienen que agarrar el libro, practicar, ver más allá, ¿no? Esa es la idea. Nosotros les damos las pautas y ya depende de ustedes de que puedan, investigar más, ¿no? Este libro también, no sé si lo conocen, de Geología, González de Vallejo, es un libro bastante interesante desde el punto de vista geológico, pero tiene buenos capítulos de mecánica de suelos y bastante entendibles. Hasta flujo en el medio poroso encuentran acá. Hasta resistencia de suelos se encuentran acá, ¿no? Entonces es bastante completo, ¿no? Y ni hablar de la parte geológica también, pues, ¿no? Las formaciones, cómo se dan los esfuerzos en las rocas, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, la recomendación que yo siempre hago, pues, es tengan el libro en físico. Ahora, la generación de ustedes, creo que es más práctico lo digital, ¿no? ¿Cómo suelen estudiar ustedes? ¿Con un libro en la pantalla? ¿En PDF? Se descarga, no sé, solo se coloca el nombre del libro y lo descargamos. Pero siendo sinceros, creo que eso sigue siendo piratería, igual que los libros que compramos. Claro, yo les recomiendo, por ejemplo, claro, descargar, ahora hay varios libros que no son tan libres en internet, pero ya tienen allí, ¿no? De repente es más facilidad, ya lo tienen ahí en su computadora, ¿no? Pero, por ejemplo, este libro es para tenerlo en físico. Viene a color, es todo buena ilustración. También hay copia, pero si van a comprar la copia, creo que mejor se quedan con el digital, ¿no? Si hacen un esfuerzo, sí, es un buen libro, ¿no? El de acá, sí, el digital está bien, ¿no? Porque va a ser el que más van a usar. Si lo tienen... también hay versiones, esto de acá es la 4ª edición. ¿Ya? Ustedes pueden comprar también las anteriores, ¿ah? Hay versiones anteriores, la 3ª. Ahora, ya me he hecho dudar si esta es la última.
o esta ya están en la séptima, creo. Normalmente una versión a otra viene casi lo mismo, hay algunos pequeños cambios. Si consiguen otra versión que no es la última, pierdan cuidado, igual le va a servir. Ya, este libro Lambert, bueno, este casi de geología, acá les estoy poniendo otro de las, también esto de acá, este de cimentaciones, ¿ya? Esto tiene algunos tópicos más especializados, por ejemplo, el estudio de los suelos expansivos, ¿no? Algunas estructuras de contención, ¿no? Tiene un poco más acá, ¿ya? Este libro es para aplicar cimentación, ¿ya? Y más bien la parte básica, acá está bastante resumido. También si tienen esto es igual, pero acá la parte básica, en los primeros capítulos sí está más amplio, ¿no? Bien. Teníamos eso. Ya, hasta ahí hemos presentado el sílabo. Ahora sí vamos a hablar de los, cómo van a salir su nota, cómo van a sacar sus promedios. Después le paso este archivo, ¿ya? Ese es mi delegado del siglo pasado, creo. Ya. Bueno, ya ustedes saben el horario. El promedio del curso lo tienen acá. Parcial, nota del parcial, nota del final con peso 2, nota de sus prácticas. Promedio de prácticas, entre 4. Ahí tiene su nota del curso. Ahora, ¿cómo saco mi promedio de prácticas? De esta forma. Van a tener ahí notas de prácticas de aula, prácticas calificadas de aula. Ah, no, perdón. TP, promedio de práctica. Acá, PA es práctica de aula. PL, práctica de laboratorio. TE, trabajo escalonado. ¿Cuántas de cada uno? De aula, 4. 4. Laboratorio, 4. Un trabajo escalonado. ¿Por qué acá está entre 6? Porque se elimina 2 notas. Eliminan 2 notas. Van a tener acá 8 notas en total. Todas se promedian por igual, ¿ya? Prácticas con laboratorios se promedian igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se eliminan 2 notas, ustedes pueden eliminar las que más le convengan. Puede ser una de aula, una de laboratorio, puede ser 2 de aula o puede ser 2 de laboratorio. ¿Ya? En eso no va a haber ningún inconveniente, la nota que sea más desfavorable para ustedes. Lo que sí no pueden eliminar es el trabajo escalonado. Ahora, lo que son las notas de laboratorio, acá, esta de acá, esta de acá, se va a dividir, como los laboratorios son, los informes son grupales, la nota va a tener un componente del informe que es grupal y otra parte de un test que se le va a tomar. Puede ser 10 puntos cada parte. Y al final suman esos 2 puntajes y ya tienen su práctica, su nota de práctica de laboratorio. Eso todavía no sé quién va a llevar las prácticas con ustedes. Estaremos coordinándolo con el profesor que tenga a cargo esta hora, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Miss, Sí. buenas tardes. La duda sí son los laboratorios. O sea, cómo se va a poner los laboratorios? Buena pregunta. Los laboratorios, como les decía, ya se está coordinando para que sea presencial. ¿Qué quiere decir? Van a ser 4 laboratorios. Es decir, ustedes van a tener 4 visitas a la uni. Están yendo a la uni, ¿no? Ahora. ¿Tienen clases presenciales? No, profesora. No, profesora, lo que Algunos laboratorios no. ¿En ningún curso? Lo En que... ningún curso estamos siguiendo clases. No, porque es primera semana en sí. Ya, no, pero en las semanas que vienen, en los otros cursos... Es que en algunos cursos parece que lo han planeado a veces a última hora y nos han dicho que esta es primera semana no, pero ya por la quinta o la cuarta puede ser que haya laboratorio. Ya, pero sí, pues claro. vamos a ver. Van a ver.
O sea, van a ver porque parece que esta fue una decisión a última hora de cómo serán los laboratorios. No, esa decisión ya se sabía ya. No, pero ¿cómo hacerlo? No se ha planeado eso. Ya, bueno, ¿cómo hacerlo? Yo tengo entendido que todo lo que son laboratorios, talleres, van a ser presencial. ¿Ya? Al menos este curso está planificado 4 laboratorios presenciales. Quiere decir que el día que programemos, ustedes van a tener que movilizarse hasta la 1. ¿Van a tener algún inconveniente? Creo que no, ¿no? Tal vez en otros cursos. No, no sé, después tengo una clase teórica y no. No llega. Creo que tal vez tengan inconvenientes los que están en provincia o zonas distantes de la universidad. Sí, eso también es doble. Algunos convenientes sería con cruce con otros cursos, y bueno, en mi caso sería que después de esto o sea, tengo una clase teórica justo antes de este curso, o sea, tengo una teoría y después de que tengo la teoría hago práctica. Sí, yo entiendo, jóvenes. Y en realidad eso ya se sabía, porque también el problema es para los profesores, ¿no? Hay profesores que tienen clases así de práctica laboratorio y también clases teóricas. Entonces, ¿cómo hacemos si en un día me programan teoría y me programan también una clase presente de laboratorio, ¿no? ¿Cómo hago si la teoría lo hago No, sería grabada, al menos la clase sería grabada, eso sí entiendo. Entonces me salvo de que la clase de teoría sea grabada y ya lo veo después, y creo que eso se mantiene todavía. La cuestión está de los laboratorios es con los chicos de provincia. Eso es lo que justamente me acabas de tomar la palabra en la boca. Hay chicos que todavía están en provincia, ¿no? Y de repente va a haber alguna tolerancia para que puedan asistir al laboratorio, ¿no? Ya depende de ustedes mismos, ¿no? Que coordinen con sus centros de estudiantes, que propongan que al menos los que pueden ir al laboratorio, excelente, ¿no? Qué bueno, pero los chicos que están en provincia de repente no todos van a poder, ¿no? Yo me imagino que va a ser así, ¿no? Va a haber tolerancia, ¿no? También hay muchos que todavía se seguirán cuidando y no quedarán ir por los contagios, ¿no? Nadie le va a obligar a que vayan. Pero me imagino que va a haber ya las pautas que hay que estar atentos, ¿ya? Pero también yo sé que en el grupo hay muchos que quieren ir al laboratorio, ¿no? Sí, sí o no. O ya todos quieren hacerlo virtual ustedes. No, ya no saltamos de esta virtualidad. Claro, pues ya tiene que salir, tiene que estar con su compañero. Si hasta en los colegios jóvenes, ¿no? En los colegios están yendo los escolares normal. Claro que es bien raro ver a todo un grupo que sale con mascarilla, pero ya están, ¿no? Igual que antes de pandemia, ¿no? Y ustedes, ¿por qué no? Si son universitarios, se saben cuidar mejor, ¿no? Yo creo que hay muchos que les ha gustado la virtualidad, más cómodo en casa, ¿no? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? También algunas cosas van a mejorar de acá para adelante, ¿no? También el método de enseñanza probablemente se mejore, ¿no? Que sirva para mejorar. Bien. Bien, entonces los laboratorios vamos a estar atentos, a ver cómo hacemos. Lo que sí les adelanto, normalmente el laboratorio 1 es en la semana 5. En la semana 5, el laboratorio 2 está en las 7 antes del parcial y los 2 últimos está después del parcial. Ya más o menos es así. O los chicos que tienen clases en ese día, coordinen para que las clases le den acceso a la uni, pues, para que puedan conectarse de ahí, ¿no? Porque tienen virtual y ya se queda, pues, a su laboratorio. Ya, la ventaja de ustedes es que el horario de 4 a 6, ¿ah? Si hubieran tenido a las 2, sería más complicado, ¿no? ¿Por qué, mis? Para que se movilicen, pues, ¿no? Llegan más rápido a su casa, a la clase a las 4 o a las 2. No sé. Pero, ¿y cómo sería el ingreso al laboratorio? ¿Sería por turnos, digamos, agrupaciones? Todavía no nos dan los protocolos como es. Son 40. Bajo, me imagino, mínimo, ¿no? Pero por lo menos lo que se quiere es que vayan al laboratorio, vean cómo es el trabajo ahí, ¿no? Y que puedan asistir a una práctica, aunque sea demostrativa, pero que ahí estén viendo cómo trabaja el técnico, qué cuidados hay, ¿no? Y algunas cositas de repente también se les va a dar para que ustedes participen. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún comentario? Todas las prácticas de aula serán virtuales, ¿no? ¿Cómo dices?
Todas las prácticas de aula serán virtuales, ¿verdad? Todas las clases, no, Prácticas. Todas ya, las las prácticas. prácticas sí, vamos a ver cómo las hacemos. La práctica también hay esa indicación, puede ser virtual o presencial, pero yo estimo que va a ser virtual por el momento, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Los exámenes sí va a ser presencial, ¿no? Eso sí, imagino que darán las facilidades para que toda esa semana se pueda ahí acomodar a los estudiantes, ¿no? 35 será en 2 aulas, ¿no? Habrá que ubicarlos en 2 aulas. 35 es mucho para una sola aula. ¿Ya? Pero es más manejable porque ahí solamente hay vigilarlo. Ya ustedes han tenido muchas facilidades de pandemia en los exámenes, ¿no? Exámenes en comunidad, ¿no? Y también se quiere pues que aprovechen, ¿no? Que aprovechen los conocimientos. Y es así, cuando ustedes trabajan solos, dan su examen solos, sin ninguna ayudita, en realidad, hace que ustedes tengan más confianza en ustedes mismos. Más confianza, más seguridad en lo que están haciendo. Todo eso se evalúa, ¿no? Porque el hecho de que cuando intenten copiar, ya, ¿qué quiere decir? Que no confían en lo que ustedes saben, ¿no? ¿No? A veces ha pasado, pues, ustedes están bien y por hacer caso al que tiene otra pregunta ya cambia su respuesta. Ya me ha pasado, ya me ha pasado. Entonces eso preocupa, pues, ¿no? Que no tengan confianza en lo que están haciendo. ¿Ya? Y siempre tienen que ser honestos con ustedes mismos, pues, joven. ¿Ya? ¿A quién engañan? ¿Al profesor? No. Ustedes mismos se engañan cuando intentan copiar y todo eso, ¿no? No digo que todo, ¿no? Ustedes no, ¿no es cierto? Ya, bueno. No lo sé, Miss. ¿Usted vio un caso en su curso vio algo así parecido? Un amigo que plagiaba así o... Ya, jóvenes también. Ya, a ver, ¿alguna pregunta del promedio de prácticas? ¿O del curso? Aló, sí, disculpe. A ver un ratito, ¿ya? Voy a subir, no estoy escuchando bien. No, soy yo. Ya lo reparé. ¿Sí, profesora? ¿Se escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Una pregunta, bueno, una solicitud más que todo. Me gustaría que se avisara con tiempo cualquier cosa, haya un laboratorio presencial, como para estar atento, porque no voy a hacer de que sí, por favor. Sí, vamos a sacar un cronograma de todo el ciclo. De las 16 semanas, semana a semana, se va a programar qué es lo que tienen ahí. Principalmente vamos a avisarle con tiempo los laboratorios. Ya que Bien, profesora, gracias. ¿ya? Sí. Eso sí, hay un programa, vamos a coordinar eso con el profesor, que todavía no sé quién va a tomar estas prácticas. Bien, entonces ya hemos hablado del sílabo. Estos son los laboratorios que se va a ver. Son 4 laboratorios. En el primer laboratorio se van a ver estas pruebas, estas determinaciones, contenido de humedad, peso volumétrico, gravedad específica. Acá van a ver granulometría por tamizado y por hidrómetro. En el laboratorio 3 se va a ver ensayo de plasticidad. Ahora vamos a ver algunas diapositivas de cada uno de ellos. Y en el cuarto laboratorio se va a hacer compactación. Ya son 4 laboratorios. Esta es una bibliografía especial para la práctica, ¿ya? La que les puse anteriormente era para la teoría. Ya, acá no dejamos de lado la práctica, perdón, la teoría, el mismo de la teoría. Y acá sí hay algo adicional, sobre todo para los laboratorios. Tenemos acá un juego de guías que elaboramos con otro profesor, donde está resumido los ensayos que van a ver, ¿ya? Y solo de acá le vamos a dar esas facilidades. Tenemos acá las guías que están en base a los métodos normalizados de la STM. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la guía, está bastante resumido, como para tener las pautas más importantes del ensayo, basado en la interpretación de la ASTM, ¿ya? Que es las normas internacionales bajo las cuales se hacen estas pruebas. Este es el ensayo de humedad, por ejemplo, ¿no? La fórmula que se va a determinar
¿ya? Algunos conceptos básicos y de frente al procedimiento. ¿Qué equipo se necesita? Los pasos que se dan en el laboratorio. Acá también esto es de la muestra que se tiene que tomar. El ensayo. Pesa, se lleva al horno, etcétera. Cálculos. Cálculos. Informe. Informe, ¿no? Y un ejemplo. Ya, bueno, acá esto de acá es un aporte. Todo lo de acá es resumen, interpretación de la norma, ¿ok? Acá sí estamos poniendo ejemplos, observaciones en cuanto al ensayo, algunos cuidados que hay que tener. Y acá modelo de los registros que se usa en laboratorio para anotar los datos. Y acá la norma básica que es esta de acá, ¿no? Ya, por ejemplo, estos son estos formatitos que trabajamos cuando estuvimos en el laboratorio de suelos. Ya todo esto dejamos, ya tiene un sistema de calidad y toda la documentación, ¿no? Por eso ven estos cuadritos, acá está el ejemplo. Ya, los cálculos. Ya, formatos como estos se prepara para cada ensayo que se tiene. Y tiene que estar acorde a las normas, ¿ya? Por ejemplo, de humedad. A ver, ¿qué más tenemos acá? Este de acá, por ejemplo, es para plasticidad, para suelos finos. Determinación del límite líquido, límite plástico, es otra norma, esta es la 4318. Y ahí lo básico, ¿no? El equipo. Determinación de cada uno de esos parámetros. Los pasos que hay que seguir. Y acá los cálculos, ¿no? Cálculos, también sus observaciones. Ejemplo. Ejemplo. El formato, tal ejemplo acá. Ahí está el ejemplo. Entonces, estas son guías, hay que diferenciar. ¿Y qué pasa si ustedes quieren ir a la fuente? No me queda claro, hay alguna cosa que no me queda claro en la guía. Me voy a la fuente. Entonces ustedes tienen acá, imagino que conocen las normas ASTM. Deben de haber escuchado ustedes a qué se refiere. Son normas internacionales que se aplica pues a nivel internacional, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces quiere decir que el procedimiento para ese parámetro es, hay que tener la certeza de que es la propiedad que corresponde, ¿no? Porque está hecho bajo una norma estandarizada. Por ejemplo, esta es la norma, esta es la norma STM del contenido de humedad, ¿no? Es todo en inglés, la fuente es todo en inglés. ¿Ya? Entonces, tiene una presentación pues típica, ¿no? Un contenido típico, acá también muchas normas hablan de precisión, incertidumbre, todo lo que es aseguramiento de la calidad de los resultados, ¿no? Entonces, esto ya es más preciso, ¿no? Es todo el procedimiento que se tiene que llevar en laboratorio. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan, sepan usar también estos estándares, la ventaja de estas normas estándar es que como son internacionales y también va a haber una actualización que también siempre está a la mano. Por ejemplo, esta versión no es la última, la PS10, no sé si 2010, no sé si será la última. Ya, acá 2010, se ha imprimido 2005. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la última? Ustedes pueden entrar a la portal STM. Hay un portal STM. Ahí googlean el número correspondiente y ahí le va a salir el último. ¿Ya? Ahí le van a visualizar el último, pero no quiere decir que lo puedan descargar, ¿ya? Porque estas normas pues son, puede visualizarlo así y ver el resumen, ¿no? Pero también hay que suscribirse a la STM para poder obtener las normas que uno requiere, ¿ya? ¿Ya? Entonces, algunas hay, pero las guías que se le está dando ya está bastante resumido. También, si gustan, hay algunas normas que, por acá, esta de acá es de compactación. Este es uno de los ensayos que más se usa en pavimento para obras viales, ¿no? Pues este ensayo es bastante usual. Esto, por ejemplo, es del año 2002, ¿no?
¿Ya? Entonces, yo les estoy mostrando acá solamente este capítulo, porque estas normas en realidad son bien amplias, abarca todos los materiales, no solamente material de construcción, ¿no? Hay otro tipo de materiales, entonces se divide por capítulos, ¿no? Por ejemplo, este es el capítulo 4, creo, volumen 4, si mal no me equivoco. Todo lo que es suelo está en un solo volumen. ¿De acuerdo? Ya, entonces esto lo estoy comentando para que ustedes sepan, ¿ya? Qué es lo que hay. Y también en internet pueden encontrar varias normas, varios manuales bastante didácticos, ilustrativos, que de repente pueden ahí entender mejor, ¿no? Bien, entonces estábamos hablando de las normas, ¿no? Ya. Acá, ¿no? Estamos hablando de acá. Después también hay este juego de normas, por ejemplo, si ustedes quieren ver lo mismo, pero en español, pueden entrar al portal del MTC. Ahí hay una plataforma en la cual están todos los manuales que se usan. Si bien es cierto, estas normas son para carreteras, para caminos, pero ahí van a encontrar varios ensayos que son generales, ¿no? Porque, por ejemplo, para identificar un suelo clasificar, es igual que si yo voy a tener una obra de cimentación o un pavimento, el suelo sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Entonces ahí también pueden encontrar los ensayos que vamos a ver, y más aún, acá tienen otros ensayos que ya van en el grupo de los ensayos de asfalto, ensayos para evaluación de carreteras, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? Siempre hablando todo lo que las condiciones, ¿no? A ver, vamos a ver ya. Una vez. Vamos a ver qué hay acá. Porque no solamente es este manual, ¿ah? Es bastante pesado. Hay varios volúmenes. Este es el manual de ensayo de laboratorio. Hay manual para lo que es esto como es de transportes, es para obras viales, para construcción, control de calidad, etc. Ya, vamos a dejar que abra, ¿no? No, acá se me va a pasar el tiempo. Ya, ahí vamos a dejarlo que abra, ¿ya? No sé en qué carpeta tengo, lo tengo descargado, pero ya, avancemos. Bien, entonces, acá nos quedamos, ¿no? Ya. Veamos. Ya, acá nos quedamos. Bien, un poco más vamos a hablar de lo que les comenté, lo que viene en las unidades. En la unidad 3 que les dije, vamos a ver composición y propiedad del suelo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Miren, ve, este es un suelo esquematizado, una idea de cómo están los componentes. Vemos que es como que si fuera un microscopio y yo estoy mirando ahí qué es lo que tiene el suelo, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Voy a ver estos componentes, va a haber unas partículas que están ahí, como que están distribuidas dentro de un espacio, ¿no? Dentro de un espacio de un contenedor, ¿no? Porque vemos que acá hay vacío, ¿no? Y el suelo no ocupa todo porque no es un sólido macizo, ¿no? Tiene, hemos dicho, partículas, entonces esas partículas están unidas entre sí, pero no están fijos, ¿no? Va a haber siempre entre ellas vacíos. Entonces, en esos vacíos es donde se van a, por decir, se puede encontrar agua, ¿no? Un suelo húmedo va a tener acá agua. Y si el suelo está seco, acá va a haber aire. Entonces, esos son los componentes que nosotros consideramos para esquematizar el suelo, la fase del suelo. Sólido, aire y agua. Y vamos a decir que esas son las fases del suelo. Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Entonces, habiendo identificado, hacemos este esquemita. Dividimos. Los ubicamos acá. Como ven, está arreglado según su peso específico, ¿no? Más peso a la parte sólida y encima queda, según el peso específico, el agua y el aire, ¿no? Entonces, estas son las fases del suelo, jóvenes, ¿ya? A ver, ¿qué podemos decir acá?
Vemos que acá hay un volumen que está definido, ¿ya? Entre ese volumen que vamos a considerarlo fijo, están estos tres componentes. Pregunta, de esos tres componentes que hay en este volumen, ¿puede ser que haya variación de los componentes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede variar uno de ellos? ¿Puede haber cambios en la cantidad de sólidos, en la cantidad de agua, en la cantidad de aire? Sí. ¿Qué opinan? ¿Cuál podría variar? La cantidad de agua. Agua, muy bien. ¿Y cómo se da ese cambio? ¿Bajo qué causa? Evaporación o filtración. La evaporación. Muy bien. Puede ser que en un instante esto esté humedecido, haya, de algún lado hay una fuente que saturó el agua, pero cesó la fuente, se evaporó y ya se fue el agua, pues. Ya acá, si tenía agua hasta acá, luego voy a tener más abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si cambia el agua, ¿qué otro componente cambia? En el caso que dijo su compañero, si disminuye el agua, ¿qué otro componente? ¿Cambiaría otro componente? ¿El sólido? Ya, le cambio la pregunta. Si el agua se evaporó en una cierta parte, vamos a poner que no se evaporó todo, una cierta parte. ¿Qué cosa queda en el espacio que ocupaba el agua? Aire. Aire. Entonces, ¿qué otro componente cambia? El vacío de la fase gaseosa. Está bien, está bien. El aire. El aire. Ya, ¿cómo cambia? ¿Disminuye? Aumenta. Muy bien, Marlon. Claro, pues, ¿no? Si disminuye el agua, acá aumenta el aire. ¿No? Caso contrario, si absorbe más agua, esto de acá va a ir aumentando, ¿no? Y el aire va a ir disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión? ¿No? Estos dos, primero los componentes pueden variar, ¿no? Ya hemos identificado dos componentes que van a poder variar, el aire y el agua, ¿no? Pregunta, ¿y qué pasa con este material de acá? El sólido. No varía. No varía. También puede variar, profesora. ¿Puede variar o no? Sí, yo creo que sí. Sí. El pantanoso habría menos sólido y más agua, ¿o no? No, porque si es pantanoso, estamos hablando que lo que yo veo que es como una masa que está pues como barro, etcétera, en realidad, lo que más va a haber ahí es agua, ¿no? Y en ese suelo pantanoso, lo que son los sólidos es reducido. Cuando ustedes secan una muestra que viene de pantanos, al inicio pues vemos que tiene algo de masa pues considerable, pero cuando lo secan todo eso se contrae. Conclusión, ¿qué es lo que tenía? Tenía agua, ¿no? ¿Y dónde está el sólido? El sólido era mínimo. Mínimo, en realidad lo que era sólido era mínimo. Todo era entre agua y aire. Ya, jóvenes, desde ahora vamos a tener como principio que esto de acá no cambia. Por eso yo le dije, esto de acá, imagínense que es un sólido netamente sólido. No tiene ahí nada de aire. ¿Ya? Es muy diferente, ¿por qué? Pero si ustedes dirán, pero esto no puede ser trozo de roca que están ahí. Una roca es porosa en principio, ¿no? Ustedes están estudiados, puede tener ahí fisuras, es poroso, ¿no? Este principio de la fase sólida es la forma ideal donde no hay nada de poro, nada, todo es sólido, fase sólida. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, esto no puede variar. Porque si esta roca por ahí tenía algo de poro, ¿no? Era liviana, entonces esa fracción de poros de aire está acá. Todo el poro, incluso la roca también puede tener humedad, ¿no? Ya todos esos componentes los ponemos acá. ¿Ya? Entonces todo lo sólido va acá. Entonces esto de acá no puede variar, ¿ya? Por eso se habla de la gravedad. Todo este conjunto estamos de acuerdo que va a tener una densidad. Porque yo puedo tomarle la masa de estos componentes, sé cuánto es el volumen, bueno, el volumen es diferente, ¿no? Ya, este es el volumen lo que está acá resaltado. Este volumen tampoco considero que no cambia, y ahí yo saco la densidad, ¿de acuerdo? Masa y volumen.
Entonces, esa densidad en realidad es como una densidad ponderada de todos los componentes que hay ahí. ¿Ya? Porque está ahí involucrada la densidad de estos sólidos. La densidad del agua, que ya usted sabe, 1, ¿no? 1. Y el aire se considera que no tiene densidad, no tiene masa, no tiene peso, ¿no? Entonces, pues, el parámetro que más aporta en una densidad de un suelo es el de acá. ¿Ya? Por ejemplo, y la pregunta sería, pues, no sé si acá... Ya, la pregunta sería, ¿y cuánto es la densidad de un suelo? A ver, ¿cuánto podría ser la densidad de un suelo? Ustedes me dirán, pues, ¿y a qué tipo de suelo? ¿Un suelo granular, un suelo fino? A ver, un suelo arcilloso, pues. Un suelo arcilloso, esos materiales que ustedes de repente conocen, materiales finos, arcillosos, que pueden haber en los jardines, por ejemplo. ¿Se han preguntado cuánto puede ser la densidad? Puede ser menor. Ya, a ver, vamos a poner acá, ¿ya? Bueno, la densidad es así, ¿no? La densidad. Ya, a veces yo lo coloco así, ¿ya? Van a entenderme, ¿ya? Este es específico, tiene otro concepto, ¿no? Ya, así es densidad, ¿no? Ya, densidad es... Ya me estoy hablando con peso. Ya, densidad es masa. Ya, masa a volumen. Ya, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto podría yo darle de densidad a un suelo arcilloso? Claro que también depende de su compacidad in situ, ¿no? Puede estar compacto como puede estar suelto, esto va a variar, pero tenemos tener idea del orden de magnitud. Idea, a ver cómo puedo tener una idea. Ya, el suelo en sí va a pesar más que el agua, ¿de acuerdo? Acá ya tengo una densidad, ¿no? Es 1. Eso lo conocemos. Ya, pero yo quiero una densidad de todo. ¿Se animan a darme acá ejemplos? ¿Uno qué? Una tonelada por metro cúbico. Un gramo por cada... Un gramo por centímetro cúbico, claro, es lo mismo. A ver, ¿alguien se anima a darme una densidad de un suelo? 1.7. 1.7, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rafael, muy bien, Rafael. 1.7 gramos por centímetro cúbico. Perfecto. ¿Ya están de acuerdo, jóvenes? ¿Lo demás? Ya, y ya, pues, ¿cómo lo pueden comparar? Ya, esto sí me van a contestar. Ya, lo comparo con algo, con otro material similar. Pues, por ejemplo, una densidad de una roca. En geología han estudiado eso, han hablado. Una lutita, una andesita, sus propiedades físicas. ¿Cuánto tiene densidad? Esto sí la saben. Densidad del concreto. Densidad del concreto. Han llevado tecnología de los materiales ustedes. 2200 o 2400. Ya, lo típico es 2.4, ¿no? 2.4, ¿no? O 2.2, dependiendo del tipo de concreto, ¿no? Ya, tonelada metro cúbico, ¿no? Ahí tienen un material que ya todos han visto, un testigo de concreto. Han levantado, de repente ustedes un testigo de concreto o han visto, ¿no? ¿Cuánto es su densidad? 2.4. ¿De acuerdo? Entonces comparen un suelo que puedan también ustedes tener en las manos, ¿no? Con el concreto. ¿Ya? Entonces, muy bien su compañero, un suelo arcilloso, estamos en este orden. ¿Ya? Pero no todos los suelos van a llegar así, ¿ah? Por ejemplo, acá yo le dije, es 1. Va a haber situaciones en las cuales, pues, hay suelos jóvenes que tienen menos de 1. 0.7, 0.8. ¿Creen eso ustedes que sea posible? Que toda esta densidad me salga 0.8. Claro que sí. ¿No? Por ejemplo, esos suelos que vienen de, lo que dijo su compañero, de suelos de zonas pantanosas, ¿no? Donde casi todo va a ser, no hay sólido, ¿no?
Bueno, ahí tiene algo de agua. El hecho que tenga agua en condiciones de contenido de humedad puede ser que esté 1, 1.1, ¿ya? Acá vamos a diferenciar dos estados de densidad, jóvenes. Acá les voy a agregar esto, miren bien. Esto de acá es densidad húmeda. M de humedad, moisture, ¿no? En inglés. Y esto de acá, gamma D, es densidad seca, de dry. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ese tipo de suelos, en realidad para darnos cuenta de cuál es esta condición que tiene ese material, nosotros evaluamos con este parámetro. ¿Ya? Porque este parámetro, digamos, es lo más conservador para poder dar un dato del suelo. Porque muchas veces si yo tengo un suelo pantanoso y saco la densidad cuando está presente el agua, de repente me está saliendo 1.1. ¿No? Es malo, sí, pero está pasando 1, pues. Entonces yo puedo tener una concepción errónea de cómo se comporta el suelo. Porque si ustedes sacan esa densidad eliminando el agua, es decir, hacen que el agua se evapore y vuelven a sacar la densidad, entonces ya no tienen esto, ¿no? Que estaba dándole este aporte, ¿no? Entonces ahí van a ver de que hay muchos suelos que el contenido de sólido es mínimo. Entonces la densidad seca pues está de 0.8 y quizás menos, ¿no? Entonces ni hablar, pues, ¿no? Esos materiales van a ser críticos. Ahí tienen materiales de cenizas volcánicas, los materiales, por ejemplo, en la zona sur del Perú, ¿no? Los tufos volcánicos, los materiales que tienen materia orgánica también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, todo eso nos damos cuenta con esas propiedades, jóvenes, ¿ya? Entonces, cada uno va a tener su peso específico, por eso yo le dije, ¿no? Ya, acá está, este es uno. Idea de cuánto puede ser el peso específico de acá, solamente de esta fase sólida. Ya, ahí me han dicho que el concreto 2.4 está bien. Ya tengo acá, el agua es 1. Es 1. Y si yo le quisiera dar un peso específico para este material que está bien cohesionado, no hay nada de vacíos acá, ¿cuánto puede ser? Ya, entonces, esto justamente está relacionado con la gravedad específica de sólidos, que es parte de su laboratorio 1. Entonces, esa densidad, jóvenes, en todos los suelos se ha hecho, de las pruebas que se han hecho, por lo general varía de 2.6 a 2.8, como densidad de sólidos. 2.6 a 2.8 toneladas metro cúbico, ¿no? Ya, como ven, incluso hay suelos que puede dar más alto. Hay suelos que tiene 3, 3.2, ¿no? Y eso se da en algunos tipos de roca, que tiene mineral bien pesado, está compuesto de hierro. Entonces, dependiendo de los minerales que tiene la roca madre, que tenía la roca madre que dio origen a este suelo, puede ser que acá se tenga valores altos, ¿ya? Por ejemplo, acá el concreto 2.4, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si me dijeran acá es 2.4, entonces es un suelo débil. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hablar de una gravedad específica de 2.4 quiere decir que ese suelo es problemático. No se espera porque es muy bajo. Como gravedad específica de sólidos, eso es el rango que se espera, ¿ya? Si es menos, quiere decir que es un suelo que es liviano, no me conviene, porque acá estamos viendo que la densidad global del suelo depende de otros componentes. Y si esto no aporta mayormente, acá también se va a ver. ¿De acuerdo? Y todo lo contrario, ¿no? Si acá, esto de acá tiene un componente que es pesado, también va a ser que esto de acá sea alto, ¿no? Entonces, estas ya son cuestiones pues, que escapan al tipo de suelo. A veces hay casos particulares, ¿no? Por ejemplo, acá les comento, había este tema, por ejemplo, hay algunas zonas que tienen bastante mineral así de hierro, ¿no? Y hay minerales que acá, esta fase sólida puede llegar a 3, que es alto, ¿no? Entonces, eso, como les decía, está influyendo acá en la densidad de todo el conjunto. Entonces, hay algunos ensayos que tienen como, por ejemplo, por objeto puede determinar la densidad. Por ejemplo, en los ensayos de compactación, ahí se acostumbra a compactar el suelo. Este es el estado original, ¿ya? Pero cuando yo le someto a un proceso de compactación el suelo, ahí cambia el volumen. ¿Ya? Ahí sí, cuando se compacte el suelo, ¿qué va a ocurrir? Se va a afectar estos vacíos. Esto es lo que se va a reducir.
Entonces tengo menos volumen, los mismos componentes sólidos, entonces la densidad va a aumentar, porque acá tengo masa volumen, tengo menos volumen, entonces la densidad aumenta, por eso es que el suelo se mejora, tiene densidad más alta. ¿Ya? Entonces hay un ensayo del Proto, por ejemplo, se trata de eso, de compactar el suelo, pero también una vez compactado se manejan rangos, entonces más de una vez pues se hizo el ensayo de compactación y los resultados de densidad pues se disparaban, ¿no? Como por decir, un suelo que era arcilloso, si yo compacto, pues a ver hasta cuánto llegaré, a 1,85 tal vez, ¿no? 1,90 quizás, pero se dio el caso pues que estaba pasando 2.2, 2.1, entonces esto ya escapa, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? La explicación estaba en la parte sólida, ¿no? Esto estaba aportando. ¿Ya? Entonces estaba dando pues un dato que estaba relacionado con su naturaleza, ¿no? Y entonces así, la parte de laboratorio de suelo es así bastante interesante. De cuando en cuando llegan estos materiales que son así particulares, ¿no? Y los otros, pues siempre hay grupo de suelo, entonces ya más o menos se tiene idea de los parámetros que podemos obtener, pero de cuando en cuando así vienen materiales bien interesantes. Por ejemplo, estos materiales que tienen densidad menor que 1, que le decía, ¿no? A veces vienen unos materiales que son de cenizas volcánicas, ¿no? Dicen, acá esto es un tufo volcánico. Ustedes ven que es como una roca blanca, una quesina. Uf, una roca, ¿no? Ah, vamos a tomar la roca, vamos a levantar la roca. Levanta como un corcho, ¿no? Justamente porque es de cenizas volcánicas, ¿no? Que se ve en Moquegua, en Tacna, en Arequipa. Bien, entonces esto vamos a verlo más a detalle en este capítulo, ¿ya? Vamos a determinar varias relaciones. Acá está más ordenado. Acá le hemos puesto pesos y volúmenes. Y la idea es relacionar estos componentes. Y ahí vamos a estudiar, por ejemplo, qué es una relación de vacío, qué cosa es porosidad. Acá está lo que estamos hablando de densidad. Acá está como peso específico de masa. Grado de saturación, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua aumenta y ocupa donde estaba el aire, aumenta y ocupó todo este espacio? Ahí estoy hablando de un suelo saturado. Entonces, esto de acá es igual a 100%. ¿Por qué? Esto más esto me da volumen de vacíos. El volumen de vacíos se descompone en volumen de aire y volumen de agua. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo el volumen de vacíos y todo es agua, voy a tener acá volumen de vacíos, perdón, volumen de agua es igual a volumen de vacíos. Voy acá, sale 1, ¿no? Entonces, 100% de la saturación. ¿Ya? Entonces, así de esta forma vamos a ir relacionando y hallando diversos parámetros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y qué vemos en los suelos granulares? Capítulo 4 creo que les dije, ¿no? Ahí ven algunos suelos granulares. Algunos ejemplos. Esto es una excavación que quizás ustedes hayan visto. ¿La mayoría está viviendo en Lima o no? ¿Quién está conectado de provincias? Ah, muy bien. ¿De dónde eres, Oscar? De Lambayeque. Lambayeque. Marro, ¿tú dónde estás? En Amazonas. ¡Ah, qué envidia en Amazonas! Saraida, ¿tú dónde estás? En Ayacucho, profesora. ¿Dónde? ¿En Ayacucho? Ayacucho, sí. Ah, ya. Qué bien. Sharon, ¿tú dónde estás? En Huánuco. Huánuco. Hace tiempo que no voy a Huánuco. Huánuco. ¿En mismo Huánuco? Sí, en el centro. Ah, ya. Qué bien. Yo he caminado por Huánuco. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, muy bien, ¿ah? ¿Y lo demás están en Lima? Ya, pero cuando tengan la oportunidad, siempre yo les aconsejo, traten de salir, recorrer el Perú, ¿no? Ver las diferentes regiones, ¿no? La formación geográfica, ¿no? Ya desde el punto de vista, pues, del ingeniero civil, ¿no?
¿ya? Es muy variable, ¿no? Por eso yo le decía, ¿no? Lo que son en Lima, por lo menos me han visto un corte, así. ¿Ya? En Lima se hacen muchos edificios ahora de varios sótanos. Entonces, cuando se excava en la grava de Lima, está este material granular, ¿no? Que es el material aluvial, formado por el río Lima, ¿no? Vemos que acá hay grava. La UNI, por ejemplo, también está sobre este material, ¿no? Pero vemos que acá en la superficie hay suelo fino, ¿no? ¿Ya? Entonces la grava en sí se ubica a diferentes profundidades dependiendo del distrito. Pero este es un claro ejemplo de un suelo granular aluvial. El de acá también, pero es diferente. Esto es de una quebrada por la zona de La Molina. ¿Cómo se llama ese sector? Ya. Ya, entonces, Cieneguía, acá está. Ahí está, Cieneguía. Hay otro distrito que es colindante. Ya, esta es una quebrada, por ejemplo, del lecho de Huayco, aluvional. Por eso que ven acá estos bloques que son grandes y por la forma que son medios subredondeados, ¿no? Entonces, en esta zona se encuentran, acá hay unos bloques pequeños, pero ahí de tanto en tanto se ven unos inmensos bloques que ha traído en época pasada todo el flujo, que son de 1 o 2 metros que están ahí, ¿no? Entonces, esos son tamaños que tiene ese suelo, ¿no? Acá no, en cambio acá es diferente, ¿no? Acá está subredondeado y ha habido mientras se ha movilizado, ha habido un desgaste de todos los componentes, y acá se formó, pero ya se ha depositado con una forma dada, ¿no? Pero en fin, el de acá también es suelo granular. ¿En qué cambia? Tal vez en el tamaño máximo. ¿Qué más tenemos acá? También vamos a ver cómo está depositado. ¿A qué se refiere este término de densidad relativa? Creo que ya me han captado la idea. Es que tanto yo veo que este suelo acá está estable. Si está compacto, veo que el arreglo está bien excavado, no se cae. Puedo decir que tiene una buena densidad relativa o compacidad relativa. Sin embargo, si esto fuera un suelo suelto, es probable que ni siquiera se hubiera podido excavar ese corte. Porque conforme se está dando la excavación, es probable que eso se deslice y ya no se pueda excavar, ¿no? Entonces, eso me indica que el suelo tiene una densidad relativa baja. Ese término se aplica a los suelos granulares. Lo de acá también es un suelo granular. Esto es por ventanilla, si no me equivoco. Ventanilla, ahí se lee ventanilla. Arena, ¿no? Esta es una arena fina, tiene cierta humedad. Por lo que veo acá es parecida a la arena que hay en Villa Salvador. En las playas también hay arenas, ¿no? Arenas limpias por lo general. ¿Ya? Entonces, todos ellos, ¿qué me dice de los suelos granulares? Ejemplo, gravas y arenas. ¿Cuál es grava? Esto de acá, esto de acá. ¿Cuál es arena? El de acá. ¿Ya? Estos materiales, por lo general, van a tener buen comportamiento. Ojo acá. Para fines de cimentación. Los componentes son más gruesos, ¿no? Esto va a formar los sólidos, ¿no? Está compuesto por elementos que son, lo puedo ver, son grandes. Acá también tiene elementos granulares que tal vez yo pueda verlo acercando más la visión, ¿no? Pero las partículas son más pequeñitas, las partículas de arena. Entonces eso va a influir pues en la densidad que va a alcanzar, ¿no? Este suelo cuando está depositado tranquilamente puede alcanzar una densidad de 220 tal vez, ¿no? 220, igual acá. En cambio acá no va a alcanzar a 220 ni hablar. ¿No? Me dicen la densidad de este suelo 220. No, pues ¿cómo va a ser 220 acá? ¿Ya? Acá será por la densidad unos 60, unos 70, ¿no? Habrá que medirlo. Habrá que hacer ensayo. Entonces, darle un dato de densidad a un material, también hay que conocer de qué tipo de suelo estoy hablando, jóvenes, ¿ya? Suelo fino, suelo grueso. Por lo general, hay que tener el concepto de que estos suelos son apropiados para cimentación. Siempre se ve calidad, se piensa en suelos granulares. Para cimentación, para pavimento, por ejemplo, las canteras se seleccionan justamente en ese tipo de materiales, porque tienen mejor comportamiento, ¿no? Mejor arreglo. Bueno, en el capítulo de suelos granulares también vamos a ver algunas aplicaciones
Por ejemplo, lo que es el diseño de filtros. Esta es una curva granulométrica. Creo que ustedes conocen una curva granulométrica de tecnología de los materiales, ¿no? Ya, también en el suelo se hacen las curvas granulométricas. Esto es un diseño de filtros. ¿Dónde está el filtro? El filtro está acá. ¿Quién lo compone? Lo compone arena. ¿Y la arena qué es? Es un suelo. Entonces ahí se está usando para un fin específico. Pero para colocar ahí una arena que sirva de filtro, tiene que cumplir una cierta condición granulométrica. Por eso que acá se está diseñando, se dice diseño de filtros, ¿no? Se ha determinado primeramente un uso donde cumple la especificación y ahí se ubica el suelo que se va a usar. ¿Ya? Y un filtro, pues ustedes saben, según la imagen que vemos acá, vemos cuál es su función. Su función es deprimir esta napa freática, ¿no? Hacer que el agua se capte acá debido a esta granulometría que le estamos dando y que esto pueda deprimirse, ¿no? Que baje el nivel freático, ¿no? Entonces acá está cumpliendo su función este filtro. ¿Ya? Esto es un filtro, esto es una mezcla de suelos. También puede ser que la mezcla yo lo esté realizando con otro objetivo. Tal vez yo tenga un suelo muy fino y yo quiero que aumente sus propiedades para poder trabajar con ese suelo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Es muy fino. Entonces me busco una cantera de suelo granular y lo mezclo. No mezclo esos suelos y voy a tener como resultado un suelo que tiene propiedades de ambos tipos de materiales, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es posible teniendo la granulometría de los componentes. Y acá tenemos ejemplo de los suelos finos. Este es un perfil típico de un suelo arcilloso, miren. Esta es una calicata. Todos saben que es una calicata, ¿no? ¿Han escuchado lo que es una calicata? Si están escuchando por primera vez, ahí lo están viendo. Es una excavación. Es una excavación que hacemos en un determinado lugar para poder dejar a descubierto el perfil del suelo. Acá, esta calicata se ha hecho en Los Olivos y me está mostrando todo un manto de suelo arcilloso, ¿no? Entonces, en Los Olivos, como que ya está más alejado del cauce del río Rima, ¿no? En cambio, si la calicata hubiera estado en el centro de Lima, en La Victoria, en Jesús María, ahí la grava se va a ubicar a poca profundidad. En cambio acá sí se ubicó grava, pero miren, la grava está al fondo. Después de los 3 metros recién apareció la grava. ¿Ya? Entonces, ¿qué predomina ahí en ese distrito? Al menos donde se hizo esta excavación, las arcillas. ¿Ya? Entonces, ¿con qué material yo considero para cimentar? Las arcillas. ¿Ya? Porque una cimentación normalmente pues se va a ubicar acá, a 1,20, 1,50, una vivienda convencional, sin sótano. Por lo general se ubica ahí, ¿no? No vamos a ir hasta abajo, ¿no? Hay que dar una solución de acuerdo al nivel donde se va a ubicar lo que se piensa construir, ¿no? Entonces, pero sí, acá va a ser más crítico, pues el suelo va a ser más pobre. En cambio, si ese proyecto hubiera tenido sótano, de repente un sótano, y ya se gana toda esta profundidad, y probablemente el sótano sí se esté cimentando más abajo en grava. Entonces, eso va a hacer que aumente la capacidad de soporte a ese nivel del suelo. ¿Ya? Si tiene más capacidad de soporte, va a resultar más económico a la construcción, porque la cimentación ya no va a necesitar mucho refuerzo. No puede ser que sea más económico, porque acá probablemente sea necesario conectar la cimentación. ¿Ya? Entonces, todo eso influye en el proyecto que se va a dar. Bien, entonces, este es un suelo fino, jóvenes. Como les decía, las propiedades que van a interesar está relacionada a la plasticidad. ¿Qué cosa es la plasticidad? ¿Qué me imagino cuando digo plasticidad? Un elemento que puede deformarse. Puedo moldearlo, puedo trabajar con ese elemento, ¿no? La plastilina, ¿no? Cuando ustedes estaban en primaria inicial, ¿no? Jugaba con la plastilina. Este es un comportamiento plástico. Este comportamiento se da en los suelos. Pero, obviamente, que esa plasticidad, yo no la voy a ver acá en este suelo. Acá yo no veo que esté plástico, que pueda moldearlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver la plasticidad acá? Está compacto, no sé, hay un montón de piedras enormes que no
No sé. Bueno, a ver, ¿alguien me da otra idea? Dijiste compacto, por ahí va. Pregunta, ¿por qué no puedo ver yo el comportamiento plástico acá? Si he dicho que este suelo es arcilloso y es plástico. Y les he dicho, el suelo se puede moldear, se puede trabajar cuando está en el estado plástico. Pero acá no lo pueden moldear, porque está rígido, ¿no? Seco, pues, muy bien, Marlon, porque está seco. En cambio, si acá lo humedecen y le echan un determinado contenido de humedad, van a ver que esto cambia. Ahí sí el suelo va a ubicarse en el estado plástico y ahí sí es moldeable. ¿Ya? Moldeable, pero ¿qué significa esto? Que esté en el estado plástico. A ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Será beneficioso o será perjudicial para lo que voy a poner ahí? El hecho que el suelo en un determinado sitio esté en el estado plástico. ¿Puede ser conveniente o no? Yo creo que perjudicial. Perjudicial, muy bien. Porque de hecho que si va a estar el suelo que se moldea, está húmedo, puede ser incluso que la humedad aumente y vaya más allá del estado plástico, ¿no? Está con demasiada humedad. Entonces, cuando vengan los esfuerzos de la estructura, no va a tener resistencia. Si esto está superado, humedecido, aplíquenle la carga, no resiste. Acá sí, porque está seco, está rígido. ¿De acuerdo? Entonces, esta plasticidad va a depender del contenido de humedad. Por eso que de ahí, otro concepto que tienen que tener ustedes en cuenta es que si yo tengo arcilla más agua, más grado de saturación, es una combinación que es sumamente desfavorable. Está en su condición más crítica el material, entonces no va a soportar los esfuerzos que se le aplican. ¿De acuerdo? Entonces hay que determinar pues esta plasticidad para poder identificar este material, para ver qué tan crítico es. Porque también hay diferentes grados de plasticidad. Hay suelos que son ligeramente plásticos, como hay suelos que son netamente plásticos, de muy alta plasticidad. Por ejemplo, esas arcillas que se ubican en la selva, ya, esa arcilla de Pucallpa, donde más, Madre de Dios, ya son materiales sumamente plásticos que son más críticos, ¿no? Bien, entonces, en general, el concepto que vamos haciéndonos de los tipos de suelos de este curso es que estos suelos finos van a ser desfavorables y ellos están asociados a los diversos problemas geotécnicos que se dan, ¿ya? Problemas de baja capacidad portante, en el caso pues que estamos diciendo de un suelo saturado. Puede ser que también se trate de una arcilla expansiva. En Lambayeque, alguien de Lambayeque ahí, en el grupo, en Lambayeque hay arcillas expansivas, en todo el norte. Piura, Talara, ¿no? Hay zonas que se conoce que tienen problemas de arcillas expansivas y son bastante críticas, ¿no? No se va a dar el problema de acá de que cuando viene el agua se va a sentar, va a venir la carga, se asienta, no, ahí es todo lo contrario. Esas arcillas expansivas, cuando viene el agua, ¿saben qué ocurre? Aumenta el volumen. ¿Ya? El suelo se hincha, ¿no? Entonces va a ocurrir acá un movimiento pues contrario, ¿no? No se va a venir abajo, sino se va a ir para arriba. Y va a hacer, se va a dar una fuerza expansiva que hace que los cimientos, pues, la edificación se levante. ¿Ya? Entonces también eso trae problemas en la estructura, ¿no? ¿Ya? En pavimentos también nos trae problemas. Y acá yo voy a tener un pavimento. Lo ideal para un pavimento es que sea de materiales drenantes. ¿Por qué? Porque el agua es el enemigo número uno de los pavimentos. En realidad de todas nuestras edificaciones, ¿ah? El agua es enemigo para la cimentación, ¿no? Para los pavimentos. Entonces tenemos que controlarlo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, debido al efecto del agua puede cambiar volumen. Ya, bueno, después vamos a ver también de lo que es la mineralogía, cómo está depositado in situ, ¿ya? Acá hay un ejemplo de comportamiento plástico. ¿Ya? Ahí está en el estado plástico que le mencionaba. ¿Ven? Está húmedo. Está húmedo y
ahí es donde podemos moldear. ¿Ya? Entonces, esa propiedad sí o sí solamente es para los suelos finos. Bueno, acá les adelanto una de las tablas que vamos a usar para clasificar los suelos. Este es el sistema SUX. Como les dije, vamos a ver clasificación probablemente después de los parciales, después del parcial. Y miren acá, vean esta simbología. Ya, una serie de simbología que me indica un determinado suelo. Y los suelos los hemos agrupado, miren, ve, en dos grupos. Bueno, acá hay subgrupos, ¿no? Pero son dos grandes grupos. Son los suelos gruesos y los suelos finos. ¿Qué más? Acá, ¿cómo digo que es un suelo grueso y es un suelo fino? Va a depender, pues, del tamaño de sus partículas, ¿no? ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi nivel de referencia? Para que sea un suelo fino, me habla de ese tamiz. Es el tamiz número 200. Ese tamiz número 200 tiene una abertura pequeñísima de 75 micras. Si yo tengo una masa de suelo y hago que pase ese tamiz, el suelo, si más de la mitad pasa ese tamiz, quiere decir que es un suelo fino. Si la mitad o más, ¿no? Pasa ese tamiz, es un suelo fino. ¿Ya? En caso contrario, lo catalogo como un suelo grueso. ¿Ya? Es decir, el caso más extremo pues será que acá, ya vamos a poner uno más, ¿ya? Que acá sea 51%, pasó 51%, y acá se quedó retenido 49%, ¿ya? Entonces, ¿eso qué cosa es? Este es un suelo fino. Este es un suelo fino, porque acá predomina, acá hay más. ¿Ya? Entonces, eso es cómo yo puedo ver si estamos acá o estamos acá. Ahora hay suelo netamente grueso, pues que acá está bien elevado, casi igual, ¿no? Va a haber suelos, pues, que sin ninguna duda están acá. Por ejemplo, que yo tengo un suelo, ya, esto de acá, ya fue, ya. Por ejemplo, acá, que yo tenga 2%. Acá, perdón, acá. Pasó la 202%. Acá hay 98% de todo lo que son las partículas gruesas. Entonces acá ni hablar, esto sí o sí es un suelo grueso, ¿no? ¿Ya? Entonces, 2% reducido. ¿Ya? Entonces, por eso acá también se está diferenciando este contenido de finos que tenga. ¿Ya? Esto vamos a darle un nombre, ¿ya? Hay que hacer uso de otras tablas. Bueno, no tengo acá, hay otra tabla para ver la plasticidad. Por ejemplo, acá lo que estamos hablando de la granulometría nada más es para ubicarlo si es suelo grueso o si es suelo fino. Pero me falta otro lado más. Miren, yo les he hablado de arcilla, ¿no? Pero la arcilla no es el único suelo fino. También tenemos otros tipos de suelo fino. Tenemos el limo, tenemos la arcilla limosa. ¿En qué se diferencia? En su plasticidad. Eso es lo que tenemos acá. Esta simbología es la arcilla, CL. Esto de acá es del limo, ML. Esto de acá es arcilla limosa. Acá ven que es parecido, pero en vez de L tiene H. Quiere decir que estos suelos finos son de alta plasticidad. Estos son de baja plasticidad. ¿Ya? Por eso la diferenciación. Entonces vamos a, después que hagamos este capítulo, ustedes van a salir preparados, van a tener el conocimiento tal de que cuando yo hablo de un suelo y le digo, este es un GP, ya no necesito ni siquiera decirles el nombre. Ustedes ya tienen que tener la idea que es un GP. Si le digo, acá tengo un suelo CH, ¿ya? Este es un suelo CH de de mal comportamiento, poco estable. Ya yo no le digo que es una cierta alpatidad, ustedes ya tienen que tener idea. ¿Ya? Entonces, es así, jóvenes, ¿ya? En todos los cursos del suelo, cuando lleguen suelo 2, si llevan los selectivos del área de geotecnia, también, ¿ya? Van a estar ya familiarizados con toda esta clasificación. Esto es para uso en cimentaciones. Después vamos a estudiar también este sistema para uso en vía de transportes, que es el sistema Ashton. Miren, acá donde están los nombres de los suelos por este sistema. Los nombres están acá.
Estos de acá son los nombres. Así como el anterior era GP, SL, SH, acá va desde A1 hasta A7, en orden, ¿no? Y también hay que ir comparando cómo está su granulometría. Estos son datos de granulometría. Estos son datos de plasticidad, ¿no? Y vamos evaluando cada una de estas posibilidades y ver el que cumple, ¿no? Bien, ¿por qué hay una tabla para cimentaciones y otra tabla para vía de transporte? ¿Cuál es el objetivo? Si el suelo es el mismo. Es que para estos fines de acá, muchas veces lo que se busca es con un solo nombre del suelo poder tener una idea de su calidad para hacer este tipo de obra vial. Por ejemplo, si me dicen es un suelo A1A, acá, este es el suelo de mejor comportamiento para una obra vial. Tipo grava, una cantera, una base granular. Esos van a ser de más calidad y están acá. Y la calidad del suelo va a ir disminuyendo en este sentido. Mientras va aumentando el número, es más crítico. Los suelos más críticos van a ser los de acá. ¿Ya? Bueno, esto es un grupo, este es un subgrupo, ¿ya? Hay que clasificar hasta acá. Si me dicen es un suelo A76, este es el más crítico. Es el que está más al lado de acá, ¿no? ¿Ya? Es por eso que se emplea esta tabla. ¿Ya? Y también eso está relacionado con otro parámetro que es el índice de grupo. Este índice de grupo expresa las propiedades de plasticidad de un suelo. ¿Ya? ¿Qué tan fino es un suelo? Se expresa con el índice de grupo, porque acá se va a evaluar con el porcentaje de finos y con el dato de la plasticidad. Mientras más alto salga, el índice de grupo va, perdón, mientras sea más fino, más porcentaje de finos, mientras sea más plástico, va a ir subiendo este dato de acá, este parámetro que evaluamos. Entonces, este parámetro, cuando se clasifica, se pone acompañando a este número. Acá no lo tengo. Ya, acá. Por ejemplo, que me haya dado este suelo. Ya, me salió A76. Esa es mi clasificación. Me falta índice de grupo, evalúo, y por decir acá, lo pongo entre paréntesis. Por ejemplo, acá que me salga 20. Ya, esto puede ser una posibilidad. Puede ser que otra posibilidad sea así. Me salió a 7,6, pero acá llegó a 12 nada más. ¿Ya? Entonces ahí ya me está diferenciando estos dos grupos. ¿Ya? Esto de acá es menos crítico que el de acá. ¿De acuerdo? Entonces cada parámetro tiene su aporta, ¿no? Para poder dar una idea de cómo va a ser el comportamiento de ese suelo con esa clasificación. Bien, ojalá que me estén entendiendo en términos generales, ¿ya? Ahorita la idea es darles un panorama. Si no me entendieron nada, no se preocupen, ¿no? Sí, paso a paso, quiero que me entiendan el marco general, ¿ya? Vamos a aprender a usar las tablas con detalles y problemas. Y este es uno de los capítulos también bastante interesantes, que es la compactación. Esta es una prueba de laboratorio, ¿no? Que me expresa la compactación que se ha dado al suelo en laboratorio. Y acá está la prueba que se hace en laboratorio, que es la prueba del producto modificado. Ven que acá es un molde metálico, el suelo está ahí, se coloca por capas y se va dando golpes con este martillo. ¿Ya? Con este martillo hasta completar la capacidad del volumen del suelo, ¿no? Entonces se compacta, ¿no? A golpes. Al final, cuando acaban de compactar el molde, pesan, tienen el volumen ya conocido y le va a salir esta densidad. Y a cada uno de los puntos. Entonces, esta compactación se tiene que hacer con un determinado contenido de humedad. Por eso que tengo este gráfico, miren, de jóvenes. Tengo la humedad y tengo la densidad de este suelo. Pero la densidad seca. Ya la densidad seca es la que se compacta, la que se grafica.
Acá hay 1, 2, por lo general se hace con 4 puntos. Ya, lo que pasa es que acá está coincidiendo el máximo con el tercer punto. El objetivo de esta prueba es hallar el punto que tiene la densidad más alta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a querer, cuando compacto, yo voy a enfocarme en que se alcance la densidad más alta que puede alcanzar ese suelo. Por eso que se hace este ensayo, para poder ver dónde está ese punto. Y ese punto que estoy buscando depende de acá, de cuánto de agua se le ha echado en el momento de la compactación. ¿De acuerdo? Entonces, a esa humedad que es especial se le llama el óptimo contenido de humedad. Y a ese óptimo contenido de humedad que he determinado le corresponde a esta densidad máxima. Entonces, ¿cómo se le llama a este punto? Justamente la máxima densidad seca, que son los datos de laboratorio que me van a servir para con esos datos irme acá. El objetivo es hacer una compactación en campo. Obviamente, pues, esto de acá es lo que se ha compactado en laboratorio, ¿no? Pero en laboratorio ya me ha dado esta información. Yo sé con cuánto de agua se tiene que trabajar acá el suelo, se tiene que escarificar, aplicar la humedad, antes que pase el rodillo. Para asegurarme que acá también se logre esta densidad máxima. ¿Ok? Para no ir a ciegas, fui compactando acá, ¿no? Hay que saber cuánto es lo que quiero lograr. Ya si yo logro acá la misma densidad que se logró en laboratorio, quiere decir que voy a tener un grado de compactación de 100%. Entonces acá hay otro parámetro que vamos a ver, que es el grado de compactación. Y es una relación de las densidades que se alcanza, ¿no? La densidad in situ, que es la que se va a obtener en obra entre lo que se obtuvo en laboratorio. Y así, esto coincide, estamos bien, se trabajó bien. Esto me va a dar, y por 100, ¿no? Esto es 100%. ¿Ya? Entonces, esto está relacionado con controles de calidad y va a haber una exigencia en cuanto al cumplimiento de ese trabajo. Para un pavimento, pues van a pedir 100%, ¿no? Pero si lo que están compactando es un terraplén que no va a recibir mucha, de repente no va a haber paso de vehículo tan pesado, puede ser que baje la exigencia. Todo eso depende del tipo de obra. De repente les piden 90, 95%. Bien, el tema de flujo del agua también, el tema es este. Tengo agua y tengo una masa de suelo por la cual se va dando la circulación debido a una diferencia de presiones de cargas hidráulicas en el suelo que va a hacer que el agua se movilice, ¿no? Entonces, con esos datos, con ese estudio, yo puedo obtener datos para calcular gastos caudales, ¿no? Cuánto es lo que se va a almacenar en una determinada sección que que tiene ahí la estructura hidráulica. Calculo también velocidad de descarga del flujo. Puedo dibujar redes de flujo, ¿no? Para diferentes tipos de obras, materiales. ¿Ya? Entonces, esto, como les decía, es bastante analítico. Vamos a analizar la variación de las presiones a los cuales está expuesto en algún punto el suelo. ¿Debido a qué? Debido al paso del agua. Y entonces vamos a ver acá pérdida de cargas, etcétera, ¿no? Este es un elemento de suelo. Acá se están midiendo todas las presiones que hay en este punto. Acá tengo una presión total. Acá. Se da el recorrido, llega a otro punto, después de recorrer L, entonces la presión baja, ¿no? Entonces acá ha habido una pérdida de carga. Y entonces todos esos datos necesitamos para poder hallar parámetros para el diseño de una estructura hidráulica. Bien, y este ya es el último capítulo. ¿Estamos bien, jóvenes? No nos van a ganar ahora, ¿no? ¡Ah! Ya no. Delegados jóvenes, 10 minutos nos dijeron y usted acaba la clase. 10 minutos antes. Esto de acá son unas calicatas. Como les decía, para explorar hay que excavar y ver qué hay.
Miren acá, se ha hecho una calicata con herramientas manuales, se está dejando expuesto el perfil del terreno. Eso es lo que se busca en un estudio. Ver qué cosa hay y tomar nota, tomar datos, muestras, tal vez llevar al laboratorio. También se puede hacer con equipo mecánico, ¿no? Acá también es otra calicata, ¿no? De cualquier forma, lo que se busca es poner el perfil del suelo. Ya, entonces, acá hay algunas notas, jóvenes, de los laboratorios, ya eso le dan una leidita, ya no está ganando la hora. Mucho me he demorado en los puntos anteriores. Laboratorio 1, propiedades básicas, acá van a hallar densidad, acá gravedad específica, granulometría, creo que este ensayo ya lo conocen, plasticidad, copa de Casagrande. ¿Ya? ¿Dónde está el límite plástico que le estaba diciendo? El estado plástico está acá. ¿Ya? Y esto es una escala, mírenme. ¿De qué? De contenido de humedad. El agua base, en este sentido, disminuye. ¿Ya? Entonces, si acá abandona ya el estado plástico porque el suelo se va secando. ¿Ya? Entonces, hay que buscar ese estado en el laboratorio. Y en el laboratorio se halla estos dos puntos. El límite líquido y el límite plástico. Este es el límite líquido, este es el límite plástico. Por lo menos esto. Acá hay otro límite que es el límite de contracción. Este es el laboratorio 3. Y en el último laboratorio van a hacer el ensayo de compactación. Y también vamos a ver, ojalá que puedan hacer esta prueba de determinación de la densidad en campo. Listo. Bien, jóvenes. Bien, 3 minutos para acabar. No sé si alguien se quiere postular como delegado, voluntario para que sea delegado del curso. Angélica, ¿no? No, mejor es que digan yo quiero ser profesora. Todos deberían estar peleándose por ser delegado, ¿ah? Debería de tener por lo menos 2, 3 candidatos. ¿Nadie? ¿Voluntario? Delegado su código. Ya, muy bien, así debe ser. Muy bien, Handy Misael, ¿no? Sí, profesora. Muy bien, anote su dato de su compañero Handy Misael. ¿Puedes poner ahí tu celular? Para anotar Handy Misael. Y tus compañeros también para que te ubiquen. Handy Balabarca. Misael Balabarca. Ya, ponme tu celular, por favor. Ya, muy bien. 977-461-819. Voy a tratar de ponerle toda la información en el aula virtual o en un drive. Ya voy a ver la forma. Estamos coordinando eso. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? 1 minuto para acabar la clase. Este viernes... Feriado. Es feriado. Ah, ya, ahora sí. Ya estarán hasta el otro miércoles, no sé si conmigo o de repente ya tengamos el apoyo de un jefe de prácticas. ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo, profesor. Ya, muy bien. Cualquier duda con su delegado, por favor, me la hacen llevar, ¿ya? Yo luego voy a poner mis contactos a su delegado para comunicarnos más frecuentemente. Entonces me despido, jóvenes. Cuídense, por favor. Disfruten su fin de semana. Buen fin de semana, Santa. Hasta Hasta luego, profesora.